a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Pleno de fecha 8 de noviembre de 2022. Señora secretaria, ¿se quiere dar inicio? Gracias. En la ciudad de Barbastro, siendo las 18 horas, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barbastro, previa convocatoria realizada al efecto en los términos legalmente establecidos, los miembros de la Corporación Municipal, bajo la presidencia del señor alcalde, al objeto de celebrar sesión del Ayuntamiento Pleno. Da fe del acto la Secretaría General de la Corporación, Marina Rivera. Declarada abierta la sesión por Alcaldía-Presidencia, se procede al conocimiento y resolución de los asuntos incluidos en el orden del día. Gracias, señora secretaria. Pasaríamos a la parte resolutiva. Primer punto, expediente 4268/2022, aprobación del Plan de Medidas Antifraude. Señora secretaria. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Barbastro, cuyo contenido consta como anexo a este acuerdo y que doy por conocido por todos ustedes. En segundo y último lugar, que se dé traslado el Plan Antifraude a todos los servicios municipales para su conocimiento y efectos. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Buenas tardes. Votaremos a favor, ya que es una medida de sentido común. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Sí, desde Barbastro en Común votaremos a favor también. Llama la atención que a nadie se le haya ocurrido hacer un plan antifraude. O sea, que tenga que venir Europa y nos diga, vale, os damos los fondos, pero tiene que haber planes antifraude. Ya no hablo a nivel del Ayuntamiento de Barbastro, hablo a nivel nacional. O sea, claro que votaremos a favor, por supuesto que sí, que votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Buenas tardes. Todas las administraciones que quieran acogerse a las ayudas de nueva generación venidas de Europa, planes de ayudas económicas para superar la crisis que generó el COVID-19 y que el Gobierno de coalición consiguió por una cantidad de 170.000 millones de euros. Todas las administraciones, repito, deben aprobar este plan antifraude. Todos los grupos de la oposición en las Cortes Generales, repito, todos los grupos de la oposición en las Cortes Generales española, PP, Ciudadanos y Vox, se han desplazado a Europa a solicitar que no se aprobaran estas ayudas ni que vinieran a España. Es un plan ambicioso que aspira a controlar desde las licitaciones de las obras a los usos de vehículos públicos y los regalos que deben ser rechazados por parte de funcionarios y políticos. En Barbastro, desde el equipo de Gobierno, solamente que sepamos, se ha solicitado ayudas para 2 proyectos relacionados con las eficiencias energéticas, el de las viviendas de la cooperativa y la colocación de marquesinas con techo de placas solares en los aparcamientos del río Vero. Nosotros votaremos a favor. Gracias, señor Campos. Señora Morera. Nada que decir, votaremos a favor. Gracias, señora Morera. Señora Payás. Buenas tardes. Bueno, en relación a la aprobación del Plan de Medidas Antifraude, a modo de antecedentes, comentar que en nuestro país el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español, conocido como PRTR, fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el 27 de abril del 2021 y publicado en el BOE el 30 de abril. El PRTR tiene 4 ejes transversales que vertebran las 10 políticas palancas, dentro de las cuales se recogen 30 componentes que permiten así articular los programas de inversiones y reformas del plan. Esos 4 ejes son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Para hacer efectivas estas iniciativas planteadas en el PRTR, las administraciones públicas deben adoptar los procedimientos de gestión y el modelo de control necesario. Algunas de esas medidas de agilización se establecieron mediante el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. Y también con la Orden de Hacienda y Función Pública 1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura ese sistema de gestión del PRTR. Asimismo, las recomendaciones internacionales de medidas antifraude imponían a los Estados miembros la obligación de tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
obligación que recoge el PRTR, en cuyo componente o medida de acción 27 se establecen esas medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal. De ahí que toda entidad que sea decisoria o ejecutoria del PRTR deberá disponer de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar en su respectivo ámbito de actuación que los fondos correspondientes sean utilizados de conformidad con la normativa de aplicación, en lo que se refiere a la prevención, detección, corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. En nuestro caso particular, el Ayuntamiento de Barbastro, como entidad ejecutora de sus proyectos, está obligada a aprobar un plan de medidas antifraude como es el que ahora se somete a la aprobación del Pleno y para el cual también previamente se ha constituido un comité antifraude del Ayuntamiento de Barbastro, por lo cual el voto de nuestro grupo municipal será a favor. Gracias. Gracias, señora Pallás. Señora Grande. Sí, buenas tardes. Bueno, ya han explicado en qué consiste la ley antifraude ligada a los fondos Next Generation que concede la Comunidad Económica Europea como fondo para la recuperación después de la pandemia. No voy a entrar ya tampoco mucho en detalle porque la señora Pallás ya nos ha leído el texto casi completo de la documentación, con lo cual continuar leyendo el texto igual es excesivo. Solo quizás hacer una pequeña anotación a lo que ha hecho la señora Cáncer. No han venido a descubrirnos la ley antifraude. En realidad, en esta convocatoria se aplica la ley antifraude como mecanismo obligatorio por la Comunidad Económica Europea, pero se refunde la normativa europea con la normativa de ámbito nacional en España. Aquí mismo, en esta documentación, también recoge la legislación del ámbito territorial de Aragón y, desde luego, teniendo en cuenta la ley de concurso público española, que ya recoge prácticamente todo esto. Aquí en detalle entra, y prácticamente todo lo que entra aquí en detalle, aquí está la secretaria, incluso podría confirmarlo, la prevención del fraude, los mecanismos de prevención del fraude, los conflictos de intereses, la fragmentación de contrato, todo esto ya estaba recogido y de hecho se venía aplicando. Es un mecanismo de obligatoriedad de adopción donde quiera que utilicen o soliciten estos fondos y recoge lo que pone en marcha la Comunidad Económica Europea junto con la ley que, insisto, ya teníamos en vigor en España y no ha sido algo que se haya inventado ahora. Votaremos a favor. Gracias, señora Grande. Señora Galindo. Nada, solo decir que votaremos a favor, ya que sería redundar en las explicaciones que han dado todos mis compañeros de la corporación. Gracias, señora Galindo. Pasaríamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedaría aprobado el primer punto del orden del día. Pasaríamos al punto segundo, expediente 3963/2022, aprobación con carácter provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 21, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua. Señora secretaria. Gracias. Visto el expediente por la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, dicha comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal número 21, reguladora de la tasa por prestación de servicio de abastecimiento de agua, con el contenido que consta en la propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa y que doy por conocido por todos ustedes. En segundo lugar, someter a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento y extracto del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en un diario de difusión provincial, tiempo durante el cual podrá examinarse el expediente y se podrán presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Y en tercer y último lugar, y en caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá el presente acuerdo elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Vamos a votar en contra. En el sentido estricto, entendemos que esta subida de tasas no se encuentra justificada y pensamos que es un momento muy complicado en la situación económica general para aumentar la presión fiscal a nuestros vecinos. Gracias, señora Barón. Señora Cáncer. Sí, nosotros vamos a votar en contra porque este año, en otras ocasiones, ha habido subidas, hemos votado a favor en otras ocasiones con subidas del 2% aproximadamente, 2 y algo, pero este año proponen una subida del 10%, 10,5%. Hay varias cosas. Por un lado, se ponen en el mismo expediente
dos cosas diferentes, que es la parte de agua que llega al polígono y a Crejenzán, que lo lleva directamente el ayuntamiento y que es cierto que hay un déficit de 6.000 euros y que a lo mejor se podría entender que este año se requiere una subida mayor. Y luego está la parte del resto de suministro de agua que lleva una empresa privada, que tiene la obligación, tal y como se dijo el otro día en la comisión, tiene la obligación de rendir cuentas. Si tiene pérdidas, tiene ganancias, ¿por qué esta subida? Sí que es cierto que tiene que hacer una subida según la variación del índice de precios, pero no ha rendido cuentas y tiene la obligación de hacerlo. Entonces, con esta subida tan grande creemos que lo más correcto era votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Gracias, señor alcalde. Cada año, y en virtud de la subida del IPC del mes de agosto anterior, se deben revisar las tasas de abastecimiento de agua. En Barbastro existen dos empresas que desarrollan dicho servicio. Una que se encarga del núcleo urbano de Barbastro y que tiene un contrato hasta el 2027 y cuyo servicio, según informaciones de los técnicos, no resulta deficitario. Y otra empresa que realiza el servicio en el polígono industrial Crejenzán y Burcea, la primera en régimen de concesión, con un convenio en el que aparece la subida del IPC mencionada antes, por tanto, de obligado cumplimiento. La segunda, con un contrato administrativo y que, según informe técnico, para el año 2023 puede llegar a superar un déficit de 6.512 euros. En resumen, el agua se va a incrementar un 10,5% tanto en Barbastro como en el polígono industrial Crejenzán y Burcea. Como consecuencia de tener este servicio externalizado. Los dos servicios, el del casco urbano y el del polígono industrial Crejenzán y Burcea, están externalizados y, como he dicho, como consecuencia, el ayuntamiento no puede asumir con los remanentes este incremento, porque tiene que pagar obligatoriamente el incremento a la concesión de las aguas urbanas. Informar que existe una medida de tipo social para que desde la situación de cada familia se informen de las reducciones existentes al respecto. Creemos que, como consecuencia de la privatización de ambos servicios, el ayuntamiento, repito, no puede asumir, con 17 millones de remanentes, no puede asumir una subida del 10% del agua, que es un bien necesario y social. Nosotros, como en la comisión, nos vamos a abstener. Gracias. Gracias, señor Campos. Señora Morera. Bueno, pues en primer lugar, yo querría agradecer que en la Comisión Informativa de Hacienda, por parte de mi intervención, se nos explicará con detalle la situación del suministro de agua en la ciudad y en los núcleos agregados, porque al menos para mí, cuando leí el expediente, la verdad es que no lo tenía muy claro y fue después de la comisión cuando ya el asunto me quedó más aclarado. Pude entender pues, que por una parte tenemos la concesión para lo que es el núcleo urbano de Barbastro, en la cual la empresa que ganó la concesión se hace cargo de los ingresos y los gastos y que hay una normativa dependiente de esa concesión que es la siguiente, que como está vigente la concesión hay que revisar anualmente el IPC sujetando al que está publicado en el mes de agosto. Y ahí creo que poco más hay que hacer, solamente aplicar lo que está suscrito y firmado por las partes y actualizar la ordenanza y establecer, por otra parte, como bien ha dicho el señor Campo, los mecanismos oportunos para que la empresa concesionaria pase las cuentas de las explicaciones económicas suficientes para qué es lo que exige el contrato de concesión. Es decir, los datos contables de la concesión, tenerlos a disposición pública. Por otra parte, y con referencia al suministro del polígono industrial de Valle del Cinca y los núcleos de Burcea y Crejenzán, estamos hablando de otra cosa, de una prestación de servicio por parte de una empresa suministradora. Esta prestación de servicio, según ponen los informes de los técnicos, ha supuesto un déficit del año pasado de 6.512,59 euros. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí que nos parece grave es que no exista ese contrato de prestación de servicio entre la empresa y el ayuntamiento, que es una situación que deberían regularizar.
Creemos, por una parte, que este aumento de tasas en el tema de lo que es la concesión no tenemos nada que decir porque está escrito y firmado por las partes, con lo cual solamente hay que cumplirlo. Pero en esta parte, en la parte en la cual es una prestación de servicio, la adecuación de las tarifas, según informe de tesorería, no va a exceder el coste real de lo que supone la prestación del servicio, con lo cual debemos asumir, bueno, pues que hay que actualizar los precios para evitar precisamente que se vuelva a producir un déficit como el que venimos arrastrando de otros años. Pero sí que desde el Grupo Aragonés queremos exigir al equipo de Gobierno dos cosas: que inicie los trámites oportunos para que esta prestación de servicios esté sujeta dentro de un marco de actuación definido por una figura contractual, la que sea, y por otra parte, que la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua a la ciudad de Barbastro preste la información, o sea, pase la información suficiente que se cumple el contrato, porque los contratos son para cumplirse. Votaremos a favor, pero estaremos alertas a que se cumplan estas dos condiciones. Gracias, señora Morera. Señora Pallás. En relación a la modificación de la Ordenanza Fiscal 21, que regula la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua, ya se ha comentado que esta subida se aplicaría en el 2023, que es una subida de un 10,5% del IPC, que se toma como referencia al mes de agosto, con lo cual, pues, vistos un poco los informes favorables de intervención y de tesorería, pues nuestro voto será favorable. Gracias, señora Pallás. Señora La Sierra. Gracias y buenas tardes, alcalde. Al margen de la opinión que nos merece al Grupo Socialista la subida, que yo creo que compartimos todos y estamos de acuerdo en que es una subida excesiva, lo cierto es que, como ya han indicado algunos de los compañeros, la empresa prestataria de este servicio, hay un contrato con ella y, evidentemente, en la cláusula de revisión de precios marca que subirá con el IPC de agosto, así que este grupo votará a favor de este punto. Otra cosa es, desde luego, como han indicado también otros compañeros que me han precedido, el hecho de que se inicie un estudio para poder estudiar las posibilidades en cuanto a trasladar esta subida o establecer posibles bonificaciones y, por supuesto, no dejar de exigir e insistir a la empresa prestataria del servicio en que presente toda la documentación a la que está obligada. Y ya por último, mencionar en este punto también, porque no veo en qué otro lo podemos hacer, simplemente que nos hubiera gustado y hubiéramos agradecido que el debate de las ordenanzas se ampliara a más ordenanzas y que debatiéramos sobre la opinión que nos merecen los diferentes impuestos a los que están sometidos los ciudadanos y no solo poder debatir sobre esta ordenanza fiscal de aguas, que es por obligación que hay que hacerlo. Gracias. Gracias, señora Sierra. Señora Galindo. Sí, buenas tardes. Bueno, pues como han explicado, es de cumplimiento, tal y como está en la concesión del contrato, un contrato que se firmó o el contrato de concesión en 2002, y en la cláusula sexta de la escritura de adjudicación de dicha concesión, ahí consta que durante la duración del contrato de concesión con efectos de 1 de enero, las tarifas se actualizarán en porcentaje igual al de la variación del índice de precios al consumo por el conjunto de España en cómputo interanual referido como máximo al 31 de agosto. Este año la evolución del IPC, que es la que marca esa fluctuación de los precios que afectan a esta tasa en concreto, tenía un 10,5%. Señora Cáncer, aquí indicarle que ya en 2017 hubo una demanda por parte de la empresa al Ayuntamiento de Barbastro, pues ya que había habido un incumplimiento del contrato al no haber actualizado la tasa, una demanda de 400.000 euros que hubiera consistido en los 400.000 más pagar las costas del juicio. Es decir, que estamos abocados sí o sí a actualizar la tasa y está hecho por escritura ante notario. Esta demanda fue negociada por el que entonces era el concejal de Hacienda, don Antonio Campo, y se retiró la demanda.
En cualquier contrato de concesión sí que esta variación de precios podría correr por ventura y riesgo del concesionario, pero en este contrato en particular lo que se asegura es el beneficio de la empresa. Entonces, esta empresa siempre va a obtener unos beneficios que, si no los obtiene, los va a reclamar al ayuntamiento si no se ha producido la actualización de las tasas. Muchas gracias. Gracias, señor Galindo. Señora Cáncer. Solo hacer una pregunta. En ese contrato también ponía que la empresa estaba obligada a rendir cuentas, ¿o no lo ponía en el contrato? Lo pondría en el contrato y eso no lo cumple la empresa. Gracias, señora Cáncer. Señor Galindo. Sí, tal y como indicó el señor interventor y a través del cual se ha pedido que le solicite a la empresa esas cuentas, y estaremos vigilantes a la remisión de dichas cuentas, pero vamos, por lo que es el contrato en sí, nos podemos imaginar cuáles son los resultados de la empresa y la empresa no va a estar en pérdidas, eso está claro. Muchas gracias. Gracias, señora Galindo. Sin ninguna intervención, pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado el punto segundo del orden del día. Pasaríamos al punto tercero. Expediente 5.418/2022. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 21/2022 del presupuesto general del 2022 bajo la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales. Señora secretaria. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente la modificación de créditos número 21/2022 del presupuesto general de 2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales por un importe total de 748.072,69 euros. En segundo lugar, modificar el anexo de inversiones de conformidad como consecuencia de las modificaciones presupuestarias propuestas. En tercer y último lugar, someter a información pública la aprobación inicial de la modificación de créditos número 21/2022 del presupuesto general de 2022, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca durante el plazo de 15 días hábiles, en el que los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si durante dicho plazo no se hubiese presentado reclamaciones, la aprobación inicial será elevada a definitiva. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Nada que decir, votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cáncer. Sí, desde Barbastro, mirando un poco todos estos gastos, creemos que están todos justificados, entonces al final votaremos a favor. Son 748.000 euros y es curioso porque casi todos los gastos son del suplemento, o sea, quiero decir, de la subida que ha habido en la energía, luz, carburantes y la subida que han tenido las empresas que han trabajado de cómo se hicieron un primer proyecto a cómo ha quedado, ¿no? Entonces, simplemente es una reflexión, ¿no? O sea, cuando no existan estos remanentes con toda esta subida de luz, de gas, ¿en qué quedarán los presupuestos? Todo esto tendrá que ir a los presupuestos, es simplemente una reflexión. Y quizás el día de mañana tengamos problemas. Gracias. Gracias, señora Cáncer. Señor Campo. Gracias, señor alcalde. De los 748.072 euros que ha manifestado la secretaria, que consiste esta modificación, 545.000 euros lo son por aumento de gasto energético, gasto que ha venido a quedarse. Para intentar sobrellevar esta situación, desde Cambiar Barbastro planteamos ya en la Comisión Última de Hacienda la necesidad de elaborar un plan de ahorro energético y que pasaría por reducir puntos de luz en alumbrado público y edificios municipales, cambio de luminarias convencionales a LED, colocar placas fotovoltaicas para autoconsumo en edificios públicos y colegios, solicitando a Educación permiso para la instalación de dichas placas. Quien más, quien menos, hemos adoptado en nuestros domicilios un plan de ahorro. Se trata de hacer lo mismo en nuestra casa común, el Ayuntamiento y nuestra ciudad. La aprobación de esta modificación de crédito es un aviso a navegantes que espero que el equipo de Gobierno lo asuma con decisión. Gracias, señor Campos. Señora Morera. Bueno, pues
Una vez más, en un pleno más nos encontramos con un expediente de una modificación de crédito con cargos remanentes en el cual se mezclan varios conceptos, unos más urgentes, otros menos, unos de un importe prácticamente testimonial y otros de un importe lo suficientemente importante como para tener un expediente propio y poder debatirlo tranquilamente entre todos los miembros de la corporación. En este caso, vemos que dentro de todo lo que es el expediente hay una modificación de 545.000 euros, que es la suma de varias partidas que corresponden a lo que se debe suplementar desde este ayuntamiento a lo que es el contrato de suministro eléctrico, que recuerdo que está licitado hace menos de un año. Recalco lo de un año porque creemos desde el Grupo Aragonés que aún estamos dentro del periodo de gracia que debería tener el propio contrato, ¿vale? Y nos encontramos con que no, con que tenemos que suplementarlo de una forma lo suficientemente importante como que es el doble de lo que es el propio contrato en sí, ¿vale? Por otra parte, que también quiero manifestar aquí nuestra extrañeza, porque se comunicó en la Comisión de Hacienda que se ha renovado expresamente este contrato por un año más. También se dijo en la Comisión de Hacienda que no se había establecido ninguna comisión con ninguna otra suministradora para saber si había mejores condiciones. Entonces, personalmente puedo pensar muchas cosas al respecto de que no se está negociando lo suficientemente bien el dinero, que no es dinero nuestro, que es dinero de todos los ciudadanos. Y entonces es muy fácil abrir la espita, sacar dinero y pagar. Entonces, el contrato había que haberlo negociado de otra manera y habría que, antes de renovarlo expresamente, ¿vale?, haber hecho una negociación sobre el mismo o con unos nuevos. No nos podemos olvidar que este contrato es el más importante uno de los más importantes que se negocian desde este ayuntamiento y debería ser objeto de una reflexión, de un estudio lo suficientemente importante como para poder tener una mejora en las condiciones que tenemos. Como no entendemos que vaya mezclado con el resto de temas, ¿vale?, como puede ser pues, la inversión inmobiliaria para un consultorio público, que creemos que es necesario, nos vamos a abstener, cuando en realidad el voto creemos que debería ser en contra por la dejadez de funciones en la negociación de este contrato tan importante para el ayuntamiento. Gracias, señor Moreras. Señor Ceconi. Sí, buenas tardes, señor alcalde. Simplemente hacer referencia a que todo se ha dicho ya por mis antecesores compañeros de corporación sobre los montos más importantes que tiene este expediente. Yo simplemente hacer referencia a uno en particular, que es el que corresponde a Bienestar Social, que es por el Centro de Atención de Consultas Periféricas de Creguensán, que es el último punto del expediente, que fue a petición de la doctora que lleva dicha consulta, y es el material de las consultas periféricas, según la normativa existente, debe ser aportado por el ayuntamiento del que depende dicho consultorio. Por eso se ha tramitado este expediente, porque era una necesidad que había de mantenimiento, más que de mantenimiento de edilicio, sino de equipamiento. A lo que nos han pasado varias peticiones y estamos estudiando de bienestar social. Algunas son de fácil colocación y suministro, y otras se están viendo porque hay cosas que se han pedido que a lo mejor hay que estudiarlas si son necesarias o no para un centro de consulta periférico. Pero en todo caso, esa partida, con esto solucionamos un problema de déficit que tiene la consulta de Creguensán, que lleva un tiempo de solicitado, y queríamos darle una solución lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, señor Ceconi. Señor Gracia. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, desde nuestro grupo hemos estado valorando y esta modificación presupuestaria. Bueno, pues en primer lugar queremos llamar la atención respecto de la situación excepcional que vivimos. Aquí estamos hablando de que habíamos previsto una cantidad de dinero para una serie de gastos, y ahora hablamos de que en el mes de noviembre tenemos que acudir a una modificación presupuestaria por suplemento de crédito, es decir, nos vamos a gastar más dinero del que habíamos previsto, y lo vamos a sacar, ese dinero lo vamos a sacar de los remanentes, de los ahorros que hay en el ayuntamiento. Entonces, esto, que parece que es algo a lo que estamos acostumbrados en estos últimos años, hay que poner la atención de que esto no es lo habitual. Vamos a pensar qué es lo que ocurriría si no tuviéramos acceso a los remanentes y no tuviéramos posibilidad de utilizarlos. Tendríamos ahora
la previsión de que 748.000 euros tenemos que asumir de gastos ya en muchos casos realizados, casi en la mayoría, y que no tendríamos dinero con las partidas que tenemos ordinarias para poder asumirlo. Si en este caso tenemos, como digo, los remanentes, si no los tuviéramos, ¿qué tendríamos que hacer? Aunque estuviera, digamos, abierta la posibilidad de utilizarlos, si no los tuviéramos, tendríamos que acudir a un préstamo, a una financiación externa o algo para poder asumir ese gasto. Pero, como digo, tenemos remanentes y además están suspendidas las reglas fiscales, o sea, lo podemos utilizar. Con lo cual, parece que hemos hecho de algo que es excepcional, pues una práctica habitual. Y eso es sobre lo que queríamos especialmente llamar la atención. Teniendo en cuenta que cuando se suspenden esas reglas fiscales y se permite utilizar el ahorro, se dice por parte del legislador, en este caso el Ministerio, y ya trasladándolo desde Europa, se dice evitar utilizar los gastos o los remanentes con gastos ordinarios, con gastos corrientes, que los remanentes se tienen que utilizar para inversiones, porque en el momento que no se pueda utilizar dinero de los remanentes, esos gastos corrientes habrá que asumirlos con los ingresos corrientes. Y en este caso entendemos que no se puede asumir una cantidad como la que hablamos de 700.000 euros en un presupuesto ordinario. Estamos hablando de que el margen que podía haber para otras inversiones o para otras cosas, en este caso se nos va prácticamente para los gastos de suministros, en este caso especialmente electricidad, agua y combustible. Entonces, creemos que es importante hacer esa reflexión. Después, como ya han comentado algunos de los portavoces que han intervenido anteriormente, indudablemente que aquí ha habido una dejación, porque si estamos en el mes de noviembre sacando una cantidad de dinero tan importante de remanentes para asumir el pago de unas facturas, son unas facturas que han venido llegando ya desde hace muchos meses antes. Y llegamos a final de noviembre ahora a poner el dinero, a utilizar ese comodín de los remanentes para poder acudir a un gasto corriente. Y entendemos que desde nuestro punto de vista, sin haber hecho los deberes previos, que los deberes previos es como le ocurre a cualquier, o le ha ocurrido a cualquier familia, cuando ve que el gasto de la luz en este caso ha ido aumentando, pues todos en nuestras casas hemos hecho lo mismo. Hemos pensado, pues a ver qué podemos hacer, si podemos cambiar algo a LED, a ver si en algún caso se puede hacer alguna inversión de placas solares, o a ver en qué momento del día ponemos la lavadora, que a lo mejor es más económico si es por la noche, en función del contrato que tenemos, etcétera. Y incluso han cogido la factura y hemos ido a algún suministrador eléctrico y hemos preguntado, ¿esta es la factura que tengo ahora? Que el año pasado pagaba tanto menos. ¿Puedo hacer algo? ¿Hay algún tipo de contrato al que me pueda adherir? Pues bueno, esa práctica entendemos que se ha hecho dejación y no se ha hecho. Cuando menos, por lo menos a los grupos no se nos ha informado. Y llegamos a final de año a hacer, pues como digo, un aumento de gasto o asumir un aumento de gasto en el caso de la luz que prácticamente es el 100% de lo que teníamos ya presupuestado. Con lo cual, pues nosotros, nuestro grupo en este caso, a pesar de que hay algunas de las cuestiones que entendemos que es necesario hacer y en esta modificación, como puede ser la inversión para el consultorio de Crejenzán, que hay esa necesidad, la residencia municipal, que también hay una cantidad que cuando se haga toda esa inversión pues también habrá que asumir. Algunas otras que han podido haber pequeños ajustes ya de la obra realizada del Parque de la Jarea, por ejemplo, de la calle Antonio Machado, pues pequeños ajustes, pues también entendemos, pero luego, claro, vienen todos esos otros gastos de suplemento de los suministros que indudablemente, que si se han consumido habrá que pagarlos, pero que entendemos que se ha hecho una dejación porque se han disparado, pero por mucho lo que estaba presupuestado inicialmente. Por lo tanto, nuestro grupo se va a abstener en este caso y que entendemos que los grupos que gobiernan, pues que asuman la responsabilidad de hacer ese gasto y de asumirlo. Muchas gracias. Gracias, señor Galindo. Sí, solo indicar, señora Morera, que aquí en el Ayuntamiento los contratos no se negocian, se licitan. Entonces, en este caso, se licitó, esta empresa fue la que ganó la licitación por la propuesta que había hecho. Explicó el técnico en la comisión, porque cuando se hizo alusión a que no se habían mirado otras empresas, él explicó muy bien, como ingeniero eléctrico que es, que hoy en día
nadie nos va a hacer un contrato que no sea indexado. Y dentro de las empresas que hacían indexado, esta era la mejor empresa y la que ya en su momento había hecho la mejor oferta. Entonces, aquí parece que cuando nos interesa hacemos caso de lo que nos dicen los técnicos y cuando no nos interesa, no. Yo creo que quedó muy claro lo que explicó en la comisión en cuanto al contrato y en cuanto a la empresa y la forma del contrato que es indexado. En cuanto a la subida de los precios, nadie iba a pensar en los momentos que se licitó este contrato que se hizo indexado por una tendencia a la baja, que el cambio que se iba a producir durante todo el año. Entonces, creo que ni este ayuntamiento, ni cualquier otro, ni ninguna empresa ha podido prever las subidas de precios tan descontroladas que ha habido tanto del combustible como de la electricidad. Con lo cual, todo esto se debe a la subida de la electricidad y por eso se ha superado, se ha sobrepasado notablemente, sí que es cierto, lo que es la cantidad presupuestaria y por eso se hace esta incorporación de crédito a la partida presupuestaria para poder pagar esas facturas, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias, señor Galindo. Sí, señor perdón. Señor Campo, primero. Sí, yo creo que es importante adoptar desde el ayuntamiento una postura de ahorro en el gasto, porque los ingresos van a ser más o menos parecidos todos los años y los gastos, pues, de nosotros depende. Esta semana me han pasado una noticia de que Alemania gasta 10 veces menos en alumbrado público que España. 10 veces menos. Entonces hay que intentar hacer un ajuste. Yo no digo que estén las ciudades a oscuras, pero sí que se puede reducir aún más la iluminación, farola sí, farola no, farola sí, farola no. Lo que manifesté en la comisión, los focos y las torres del campo de fútbol pueden leer los monjes del Puello. Permítanme la broma. Porque hay un consumo allí, desde nuestro punto de vista, exagerado. Exagerado. Habrá que analizarlo. Y a nivel de consumo público, a nivel de alumbrado público, yo creo que hay que hacer un plan de prevención. Yo, cambiando de tema, el asunto de los remanentes, señor Gracia, ya me parece que lo hemos hablado alguna vez y con algún compañero de otros ayuntamientos que comentamos y siempre me preguntan ¿cuánto dinero tenéis de remanente en el ayuntamiento de Barbastro? Digo, 17 millones. ¿Cómo? ¿Y cómo lo habéis hecho? Claro. ¿Por qué se dan los remanentes? Pues por dinero presupuestado y no gastado. No gastado. Me han oído decir muchísimas veces que 500.000 euros, alrededor de 500.000 euros, todos los años se va por plazas vacantes no dotadas. O sea, dotadas pero no cubiertas. Dices, semejante cantidad. Y luego, por otro lado, nos estamos quejando de que no tenemos suficiente personal. No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Simplemente nosotros nos vamos a abstener. No lo he dicho antes, pero nos vamos a abstener fundamentalmente porque creo que es necesario el plan de ahorro energético. Es necesario. Lo que hemos hecho en casa. En mi casa lo hemos hecho, ustedes no sé si lo habrán hecho en sus casas, pero yo en mi casa lo he hecho, claro. Entonces nos vamos a abstener por eso fundamentalmente, porque no vi voluntad el otro día tampoco en la comisión de darle valor al plan de ahorro energético y según el informe del ingeniero técnico electricista, pues todavía quedaban muchas farolas por cambiar a LED. Todavía quedaban. Entonces solicité yo allí que de cara al próximo presupuesto hubiera partidas importantes, porque esto, como han dicho los compañeros, va a lacrar los presupuestos próximos. Los presupuestos próximos. Y menos mal que hemos tenido una idea política a nivel nacional, una orientación política que nos han permitido utilizar los remanentes. Que esta ha sido una forma distinta de afrontar la crisis a la forma que se ideó en el 2008 y en el 2013. Recuerden ustedes,
lo que pasó en esas fechas, que nos apretamos el cinturón todos, ¿eh? Hubo 2 millones de parados. Con lo cual, esta ha sido una forma distinta de afrontar la crisis. Gracias, señor Campos. Señora Cancer. Sí, sigo a la reflexión y cosas que han comentado mis compañeros, que lo del autoconsumo con energías renovables, volviendo un poco a ese tema que antes creo que ha nombrado el señor Campo, es que es como proyectos que hace años que se hablan, que hace años que se piden, que hace años que el propio técnico dice que es una solución, que es la mejor solución y que se hubiera podido empezar poco a poco y yo creo que nunca se ha terminado de tomar en serio este tipo de gran obra, que podría ser una gran obra al principio, pero que creo que bueno, ahora mismo estaríamos notándolo y sobre todo cuando dejemos de poder gastar los remanentes, entonces sí que nos daremos cuenta de que a lo mejor realmente era una obra muy urgente, que ningún equipo de gobierno, ni el equipo de gobierno que estaba en el mandato anterior, ni este, se han tomado en serio. Y creo que es algo que nos tenemos que tomar todos muy en serio, porque el ahorro podría ser muy grande y porque ahora vienen tiempos difíciles y nos vamos a dar cuenta. Volvemos a lo mismo, ¿qué pasará cuando no los podamos gastar con toda esta subida de energía? Nada más. Gracias, señora Cancer. Señora Morera. Efectivamente, los contratos públicos no se negocian, se licitan. Rectifico, pero no rectifico en el tema de que se ha renovado este contrato expresamente en unas condiciones que no son las mejores del mercado. ¿Vale? Y así lo dijeron en la Comisión de Servicio de Hacienda. Yo eso es lo que tengo apuntado y es lo que vuelvo a decir, que ni tan siquiera se ha ido a mirar otras empresas suministradoras porque se sobreponía que todas iban a admitir el indexado como norma. Nada más. Gracias, señora Morera. Señor Gracia. Gracias, señor alcalde. Bueno, varias cosas. Por los comentarios que se han ido haciendo, por empezar por el tema de la señora Cancer, que comenta que anteriormente el equipo de gobierno anterior no se había tomado en serio estas cuestiones, pues comentarle que la piscina climatizada y las instalaciones deportivas tienen placas solares instaladas, que yo no estaba en esa corporación, pero con los planes también se hicieron renovaciones de alumbrados importantes. Creo que en aquella ocasión se gestionaron hasta 8 millones de euros aproximadamente en renovación de alumbrado y precisamente que es darle la razón a lo que se ha comentado también respecto de lo importante que es implementar medidas de ahorro, porque hay todavía, como manifestó el técnico, pues alumbrado con halógeno y hay cosas que se pueden hacer en cuanto al tema de LED. También hay reductores de consumo y de alumbrado que son muy eficientes y que lo que hacen es, en lugar, por ejemplo, de apagar una farola sí y una no, lo que hacen es bajar la intensidad de todo el alumbrado en grados, en porcentajes. Pues pasar a una determinada hora de la noche al 80%, a otra determinada hora al 60%, y a la hora que no se transita por las calles, etcétera, pues llegar a reducciones máximas de incluso hasta un 25% o algo así de consumo. Con lo cual, todas esas medidas, junto con las inversiones en placas solares, comunidades energéticas, algunas otras cuestiones que hemos podido ver, como en la ciudad están apareciendo cada día más instalaciones, tanto en viviendas particulares, como el caso de la cooperativa del gas, por ejemplo, que ha hecho también ya una inversión con una comunidad de autoconsumo energético. O sea, hay ejemplos y digamos que los ciudadanos y las empresas los están llevando a cabo también en el polígono industrial, por ejemplo. Hay muchas empresas que están instalando ya en sus naves las placas solares. Bueno, y además es un momento, pues ahora ideal, porque se puede hacer esas inversiones, como comentábamos, con el tema de los remanentes. Y por último, por acabar con el tema del contrato. Y un poco estoy de acuerdo con la señora Morera respecto de que ahora se adjudica de nuevo, se prorroga ese contrato un año más. Y también le doy la razón a la señora Galindo en el sentido de que hay un contrato, evidentemente, y que está indexado. Entonces, voy a traducir un poco lo que significa indexado. Indexado quiere decir que respecto del precio del mercado, la empresa dice: yo voy a aplicar este porcentaje de beneficio. Por ejemplo, haciendo las cuentas fáciles, la empresa que se presentó
a la licitación, cuando se sacó el año pasado, se le habló de que iba a ser una licitación de 700.000 euros aproximadamente. Y esa empresa, o las empresas que se presentaron, dijeron, pues yo sobre unos 700.000 euros brutos de ingresos, yo voy a plantearme que ahí voy a aplicar un 2%, por decir algo, de beneficio de mi margen comercial, y voy a decir que esa es mi propuesta. Y con esa propuesta pudo ganar el contrato. Pero si a este año le decimos el presupuesto que hay para el consumo eléctrico del Ayuntamiento de Barbastro va a ser 1.250.000. A lo mejor esa misma empresa, incluso la misma, puede decir, pues yo sobre 1.250.000, como lo que quiero ganar es X, a lo mejor en lugar de un 2% aplico un 1%, porque estamos hablando de una cantidad mayor de dinero, con lo cual los contratos indexados y en función del volumen del contrato, la empresa que se presenta puede ajustar su margen de beneficio, con lo cual, desde nuestro punto de vista, tenía todo el sentido haber vuelto a sacar, que la licitación estaba preparada del año pasado mismo, haberla vuelto a sacar si ya veíamos en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, el aumento de ese gasto energético, vuelves a sacar la licitación y esas mismas empresas u otras se pueden presentar y respecto de una perspectiva de un consumo total mayor, a lo mejor ajustan sus márgenes de beneficio y se podía conseguir algo. Lo que está claro es que no se ha intentado y se ha ido al camino fácil de conceder la prórroga otro año más, sacar el dinero de la hucha, que lo tenemos allí, y lo pagamos, y aquí paz y después gloria, desde nuestro punto de vista, y como digo, es una dejación. Gracias, señor Gracia. Señor Cancelo, señor Campo, ¿quiere intervenir? Yo solo decir que es que no se lo tomaron en serio tampoco, que es que las placas de las piscinas hace mucho tiempo que no funcionan, nada más. Sí, señor Campo. Sí, por el mismo tema que ha dicho la señora Cáncer. En el 2015 nada más llegar al ayuntamiento, una persona del ayuntamiento me comentó que las placas termosolares, las que calientan el agua para la piscina, las que tendrían que calentar el agua, estaban averiadas. Di la tabarra de cara a que se arreglaran, costó 11.000 euros el arreglo y solamente funcionaron 4 o 5 meses. Después se volvieron a los índices de gasto anteriores al arreglo de la avería. Esto ya pasó en el 2018 y 2019, ya en esta legislatura. Solicité al antiguo concejal de Hacienda la comparativa de gastos entre antes del arreglo de la avería y después de la avería, y efectivamente ya estaban los gastos equiparados, lo cual quería decir que volvían a dejar de funcionar las placas termosolares del ayuntamiento. Pero es que en el centro de congresos hay placas y no funcionan. Hay placas solares que no funcionan. En la feria de muestras hay placas, yo creo que también, y tampoco funcionan. Con lo cual, vamos, ya no funcionaban antes, en la anterior legislatura, pero es que hasta ahora tampoco. Con lo cual, creo que hace falta una voluntad clara, nada más. Gracias, señor Campos. Señor Galindo. Nada, yo solo decir y volver a poner en valor también el criterio del técnico del área, que en el 23 de septiembre de 2022 ya emitió un informe favorable para la prórroga por el contrato de suministro de energía eléctrica. Entonces, entiendo que él ha estado vigilante tanto al suministro, al contrato, como al alza y bajada, bueno, al alza continua de precios que ha habido, y lo que están preparadas las empresas. Igual, sí, a lo que dice el señor Gracia, también lo que nos podría haber pasado es que se quedara desierta la licitación si nadie está dispuesto a bajar el margen de beneficios. Y ya explicó el técnico en la comisión que era la mejor oferta que se había hecho, y con diferencia, por parte de la empresa a la que se ha concedido la prórroga. Nada más que añadir. Gracias. Gracias, señor Galindo. Señor Gracia, llevamos ya, es la tercera intervención. Solamente decirle a la señora Galindo, si ese hubiera sido el caso, la empresa que estaba en ese momento prestándolo hubiera continuado, que es el mismo caso que va a ocurrir ahora con la renovación o con la prórroga. Bueno, pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedaría aprobado el punto tercero del orden del día. Pasaríamos al punto cuarto. Perdón. No, yo simplemente me gustaría recordar, por lo visto tenemos 2 intervenciones y se están saltando aquí los turnos, estamos haciendo 3, 4, las que queremos. Entonces, si se puede mantener en 2 intervenciones, como se ha hecho siempre. Gracias, señor Galindo. Pasaríamos punto cuarto, expediente 5.735/2022, aprobación inicial de la modificación de créditos número 2/2022 del presupuesto en general bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente tesorería para gastos generales. Señora secretaria. Gracias. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente la modificación de créditos número 22/2022 del presupuesto general de 2022 bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales por un importe total de 3.970,39 euros. En segundo lugar, modificar el anexo de inversiones de conformidad como consecuencia de la modificación presupuestaria propuesta. Y en tercer y último lugar, someter a información pública la aprobación inicial de la modificación de créditos número 22/2022 del presupuesto general de 2022, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca durante el plazo de 15 días hábiles, en el que los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la aprobación inicial se entenderá elevada a definitiva. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Nada que decir, votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Sí, nosotros vamos a votar a favor también. Un inciso. Yo creo que el debate es bueno, señora Galindo. Yo creo que es bueno y al final todos aprendemos y se pueden aclarar muchas cosas gracias al debate. Si hay que hablar 3 veces, se habla 3 veces, no pasa nada. Desde mi punto de vista yo pienso así. No sé si hay unas normas tan rígidas para tener que decir, bueno, es que a lo mejor quiero aportar algo más y no puedo porque solo puedo hablar 2 veces. Creo que el debate es bueno. En principio también nos parece un gasto justificado, vamos a votarlo a favor. Sí que nos ha llamado un poco la atención que un gasto tan pequeño tenga que ir por parte de remanente, que no pueda ir por parte de los presupuestos. Pero bueno, en principio el gasto nos parece justificado. Gracias. Gracias, señor Cancer. Señor Campo. Sí, nosotros votaremos a favor. Darle las gracias, señor alcalde, por darnos más de 2 veces la palabra. Gracias, señor Campo. Señora Morera. Vale, bueno, pues en este punto en la Comisión de Hacienda, vuelve a salir otra vez la Comisión de Hacienda, nosotros preguntamos a qué correspondía y sorpresa fue que nadie sabía a qué correspondía esta partida. Es verdad que es una partida pequeña, pero vuelvo otra vez al punto de dejadez que nadie sepa a qué es lo que estábamos poniendo encima de la mesa. Posteriormente, al final de la comisión, un técnico municipal aclaró que se trataba de un tema de organización de la comunidad de regantes y sí que se comprometió a dar información, pero hasta hoy no he tenido nada. Es verdad que hoy, por mis propios medios, he conseguido saber de qué se trata y es el amueblamiento 1 y que afecta a toda la zona deportiva y al Parque de la Paz. Nada más, votaremos a favor. Gracias, señora Morera. Señora Payás. Perdón. Nada que decir, nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias, señora Payás. Señor Gracia. Sí, nosotros también en este caso votaremos a favor. Es una modificación presupuestaria, pero es un crédito nuevo que se genera por una inversión que se hace o que se ha hecho y es un importe muy ajustado. Sí es verdad que no hemos tenido información hasta el último momento de lo que suponía, pero son 3.900 euros. Nos parece bien y votaremos a favor. Gracias, señor Gracia. Señor Galindo. Nada que añadir. Gracias, señor Galindo. Pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado el punto cuarto del orden del día. Pasaríamos al punto quinto, expediente 5.649/2022, reconocimiento extrajudicial de créditos número 4/2022. Señora secretaria. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, solventar las discrepancias planteadas por parte del informe de la intervención del Ayuntamiento de Barbastro, número 2022/354, de 21 de octubre de 2022. En segundo lugar, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, número 4/2022, para la imputación al presupuesto general de 2022. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Vamos a votar a favor. Al margen de cuestiones administrativas propias de los ayuntamientos, pagar estas facturas pendientes entendemos que es prioritario.
ya que son legales y el continuo retraso en el pago produce efectos negativos en las empresas que emiten dichas facturas. Muchas gracias. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Nada que decir, votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Sí, decir que estas son facturas casi todas del 2021, que se han presentado tarde y que, vamos, hay que afrontarlas desde el presupuesto de este año, fundamentalmente por no caer en el tan temido enriquecimiento indebido y tener que llevar a procesos judiciales el cobro a las empresas adjudicatarias. Votaremos a favor. Gracias, señor Campos. Señora Morera. Bueno, las facturas que traen este expediente para su aprobación son 6, 3 de ellas con fecha 2021 y las otras 3 del primer mes de este año. Pero lo que más choca es que 2 de ellas tienen como concepto mantenimiento, por lo que se deduce que es un gasto programado, recurrente y que debe estar sujeto a un contrato y a una asignación presupuestaria propia. Este tema ya lo hemos hablado en todos los plenos, en casi todos los plenos. El reconocimiento extrajudicial de créditos es un herramienta perfectamente reflejada en la Ley de Régimen Local y que permite usarlo puntualmente. Para partidas también puntuales y esos puntuales, pero en este foro, pues pleno tras pleno, tenemos propuestas de este tipo. No tenemos nada más que decir. Vamos a mantener la postura defendida en comisión y votaremos abstención. Gracias, señora Morera. Señora Payás. Bueno, pues en relación al reconocimiento extrajudicial de créditos, comentar que en lo que se refiere a desarrollo aparecen 2 facturas inicialmente que llevan fecha del 22 de noviembre del 2021, que fueron registradas en el Ayuntamiento con fecha 30 de mayo del 2022 y que por llegar fuera de plazo, a pesar de estar el expediente tramitado correctamente, se tiene que pagar a través de reconocimiento extrajudicial al ser un gasto del ejercicio anterior. Aclarar que corresponden al alojamiento y parking del director de la Feria de Tarbes, que nos visitó en Ferma del 2021. Y respecto a la otra factura, que lleva fecha 23 de diciembre del 2022 y fue registrada con esa misma fecha, ocurre lo mismo, que al llegar con posterioridad la factura el 20 de diciembre, ya va a reconocimiento extrajudicial y ya se paga con cargo al ejercicio siguiente. En este caso, pues comentar que se trata de un proyecto creativo de la fachada del recinto ferial para darle un aspecto renovado y que ahora pues un poco lo que queda pendiente de cara al próximo año sería pues licitar lo que sería la remodelación de la misma, pues para mejorar un poco nuestra imagen y la proyección exterior de nuestros eventos. Agradecer también a aquellos partidos que hayan votado favorable y nuestro voto pues será en el mismo sentido. Gracias. Gracias, señora Payás. Señora Sierra. Gracias, buenas tardes otra vez. Como ha dicho la señora Morera, la portavoz del PAR, pleno tras pleno es lo mismo y yo en todos los últimos plenos digo que a ver si por favor es la última vez que tengo que hacer esta intervención, pero no tengo esa suerte y entonces la vuelvo a hacer otra vez. Algún portavoz que ha intervenido anteriormente ha dicho que al margen de cuestiones administrativas iba a votar a favor, pero es que nosotros creemos que las cuestiones administrativas también hay que cuidarlas y que son fundamentales. Otra vez nos encontramos con una nota de reparo del interventor, ya que en este expediente no se ha incorporado un certificado, como que había existencia de crédito o un documento equivalente, y las obligaciones no responden a gastos que hayan sido aprobados o, en su caso, fiscalizados favorablemente. Así que votaremos en contra, como hemos hecho en las últimas ocasiones, y además volvemos a insistir y volvemos a pedir que, por favor, se regularicen estas situaciones y que en cada pleno no nos encontremos con expedientes con notas de reparo de intervención. Gracias. Gracias, señora Sierra. Señora Galindo. Sí, nada, aclarar que son facturas que realmente pertenecerían al presupuesto del 2021, por eso vienen a este año, porque se presentaron o bien a finales del 2021 y no se registraron o a principios del 2022. Lo de mantenimiento a lo que se refería, señora Morera, es la compra de las licencias de los fichadores, que en uno pone 10 licencias y en el otro la licencia software. Es la compra de las licencias que tienen un año de vigencia. Nada más que añadir. Gracias. Gracias, señor Galindo. Sin ninguna intervención más, pasaríamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobado el punto
quinto del orden del día. Pasaremos al punto sexto, expediente 5.553/2022, solventar las discrepancias planteadas por parte del informe de intervención y aprobar la redacción contable F282/2022. Señora secretaria. Gracias. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, solventar las discrepancias planteadas por parte del informe de intervención del Ayuntamiento de Barbastro número 2022/350 de fecha 18 de octubre de 2022. Y, en segundo y último lugar, aprobar la relación contable número 282/2022 para la imputación al presupuesto general de 2022. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Nada que decir, votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Nos vamos a abstener. Gracias, señor Campo. Señora Morera. Bueno, pues por no repetir más, simplemente digo que nos vamos a abstener. Gracias, señora Morera. Señora Payás. Nada que decir, nuestro voto será favorable. Gracias, señora Payás. Señor Carpi. Sí, muchas gracias. Nuestro grupo va a votar en contra de la resolución de estas discrepancias y, además, pues, bueno, por supuesto, en la mayoría de los gastos podemos entender perfectamente su necesidad, pero hay alguno que nos produce algún tipo de duda, especialmente uno que habla de la redacción de la redacción de los pliegos del contrato de los toros, que entiendo que se contrató a una empresa externa y, bueno, pues sí que nos parece el montante verdaderamente significativo y, bueno, pues seguramente alguna explicación a ese tipo de cuestiones que no han sido el devenir habitual de este ayuntamiento en los años anteriores, pues sí que yo creo que era necesaria en este pleno. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor Galindo. Sí, gracias. Bueno, siempre estamos con el mismo discurso de las extrajudiciales de crédito, pero la memoria, por lo visto, es muy corta y yo vuelvo a recordarles cuando entramos nosotros, no sé si fue en el primer pleno que se hizo, se trajeron de un golpetazo encima de la mesa una relación de facturas que ascendía a más de 200.000 euros. En total fueron 208.423,53. Entonces, no entiendo su falta de coherencia. Si son de su gestión, lo votamos a favor, y si es de la gestión del Partido Popular, entonces lo votamos en contra. En que se diferencian unas facturas de otras cuando todas son extrajudiciales de crédito. Lo mismo pasa en la comarca. Vemos que allí también se han aprobado facturas extrajudiciales de crédito, donde tenemos aquí a Daniel Gracia, que está en la comarca, tenemos también a la portavoz del PAR, a la señora Morera, que votan a favor de las extrajudiciales de crédito. Al final, con esa falta de coherencia, están realmente engañando a los ciudadanos de Barbastro, porque en un sitio son buenas y en otros sitios son malas las extrajudiciales de crédito. Muchas gracias. Gracias, señor Galindo. Señora Morera. Bueno, ya esto es el colmo de los colmos. Estamos llegando a unos puntos. Yo en mi casa voto otras cosas, unas veces arriba otro abajo. Es que podemos sacar aquí muchas cosas. Por favor. Sacar otra institución aquí no tiene ningún sentido, y si usted tiene memoria tendrá que tirar para atrás, y si no, cójase toda la hemeroteca y mire cómo desde su grupo al representante del Partido Aragonés le han llegado a insultar en este foro porque mantenía la abstención en los extrajudiciales. Ustedes mismos, ¿vale? Personas de su grupo político hacían eso. La postura es por no votar en contra, que es lo que muchas veces pide el corazón, porque la gestión es de ustedes, no es del Partido Aragonés, ¿vale? Es de ustedes, y su gestión queda reflejada aquí con sus entradas, con sus contestaciones y con todo, con el reflejo fiel de la ciudad. Entonces, no hace falta nada más. Yo no voy a entrar en más juego. Le vuelvo a decir que desde el Partido Aragonés llevamos años, 3 mandatos manteniendo la misma postura con los extrajudiciales. Tenga memoria y recuérdelo, y recuerde lo que le decían al portavoz del PAR. Gracias, señor Morera. Señor Campo.
Sí, le recuerdo a la señora Galindo que Cambiar Barbastro también está en la comarca y que unas veces vota a favor y otras veces vota en contra, dependiendo del criterio y dependiendo de la gestión y de cómo ha ido la solicitud y la recepción de las facturas. No sé, me ha dolido que no me nombrara, claro. Vale, gracias. Gracias, señor Campos. Señor Gracia. Vamos a ver, yo voy a contestar en dos planos. El primero de ellos, que yo le pido a la señora Galindo que no lo vuelva a hacer, y es mezclar unas administraciones con otras. Yo es algo que en ningún momento he hecho y creo que no se debe hacer. Primero, porque si no se tiene toda la información no se puede hablar. Y segundo, porque no es bueno ni que aquí se hable de la comarca, ni de que en la comarca se hable no del Ayuntamiento de Barbastro ni de cualquier otro ayuntamiento. De la misma manera que en otras administraciones, como puede ser la Diputación Provincial, nunca se dice una cosa de un ayuntamiento, otra del otro. Yo le pido que por respeto, ya digo, y como además tanto los que están en esta mesa y pueden no estar de representantes en la comarca, como los ciudadanos que nos están viendo y no tienen la información, les ruego que no haga ese tipo de afirmaciones. Después, respecto de lo que ha comentado del Grupo Socialista, de los extrajudiciales, que en su caso, pues primero le tengo que decir que esto no es un reconocimiento extrajudicial. Esto es otro modelo que se llama discrepancia sobre los informes, solventar las discrepancias, vamos, sobre unas facturas que se han recibido, que no es lo mismo que el reconocimiento extrajudicial. En segundo lugar, le digo que evidentemente que puede ser y se puede dar el caso que el Grupo Socialista en su momento pues trajera unos extrajudiciales a aprobar y que los votara a favor. Evidentemente está respondiendo a la gestión que está haciendo el Grupo Socialista, pero entenderá que este Grupo Socialista, siendo que ni nos dan la información y estamos en el equipo de gobierno, no tenemos por qué asumir el pago ni la tramitación de ningún expediente en el cual no hemos participado. Y eso no quiere decir que entendamos que las empresas deben cobrar, que a veces son las cuestiones que se ponen de manifiesto en este pleno. O sea, si ustedes hacen una gestión, asuman el pago de esas facturas. Si esa gestión la hacen bien, sacan los contratos en su tiempo y forma, hacen las licitaciones y hay que pagarlas, pues las asumen ustedes. Y si no hacen las licitaciones, no hacen los contratos y traen las facturas, pues lo asumen ustedes. Yo creo que eso es, oye, normalidad democrática, además todo el sentido de común. Nosotros no podemos votar a favor del pago de una cuestión que entendemos que no se ha tramitado como se debería haber tramitado, porque lo dicen así los técnicos, y como no hemos participado en esa gestión, a lo mejor ustedes tendrán explicación para decir, no, es que esto, yo creo que en esa relación de facturas creo que hay algunas sobre el concepto del combustible, por ejemplo. Bien, pues yo creo que en este momento no sé si hay un contrato en vigor. Si lo hay, corríjanme, pero creo que no hay un contrato en vigor y ese es el motivo por el cual esta factura o esta serie de facturas de combustible vienen al Pleno para ser aprobadas de esta manera. Solventar la discrepancia del informe de intervención respecto de esta relación contable. Si hubiera un contrato en vigor y ese gasto se hubiera producido respecto o con cargo a ese contrato, pues se habría pagado y no hubiera llegado aquí al Pleno. Pero como no hay un contrato, e insisto, corríjanme si me equivoco, si lo hay, entonces en ese caso, ¿cómo quiere que nosotros votemos a favor de un gasto que no se ha tramitado y del cual desconocemos por qué no se tramita el contrato, etcétera? Yo creo que tiene todo el sentido y no es una cuestión ni de coherencia, ni de poner palos en la rueda, ni de ninguna otra cosa. De la misma manera que le digo que cuando se gobernaba desde el Grupo Socialista podía ocurrir, porque es el trámite de las cosas y puede ocurrir en alguna cuestión que lleguen extrajudiciales, lógicamente, y quien gobierna los aprueba. Es así de sencillo, no tiene que ir más allá, yo creo. Gracias. Gracias, señor Gracia. Señor Galindo. Yo entiendo que les incomode. Al señor Campo le pido perdón por no mencionarlo, pero al final ustedes están en la comarca porque son concejales aquí en el Ayuntamiento de Barbastro. Y lo que digo, tan buenas serán extrajudiciales en una administración como pueden ser en otra. En la falta de contrato que habla, aquí veo que hay como unas 15 facturas de la misma empresa, no voy a decir qué empresa es, todas del mismo año, será también que estarían sin contrato. Entonces, al final, le digo, falta de coherencia en cuanto a una gestión y a la otra. Es el mismo tipo de facturas, las pueden revisar. Muchísimas gracias. Gracias, señor Galindo. Señor Gracia, tiene la palabra.
Se refiere a unas facturas de la anterior corporación, entiendo, señora Galindo. Bueno, pues eso yo no sé qué circunstancia concurría en ese caso, pero le digo, el que hace una gestión asume la responsabilidad y asume pues el voto a favor y asume, pues entiendo que es lo normal que ocurre en todos los sitios. Y le vuelvo a decir, por favor, no hable de otras instituciones aquí en esta mesa porque no está la información o no tiene ni siquiera usted toda la información. Si hay algún reconocimiento extrajudicial que en la comarca se haya llevado a votación, pues el equipo de gobierno en ese caso habrá votado a favor, habrá dado sus explicaciones y ya está, y eso queda en el ámbito de esa administración y no tiene, entiendo, por qué trasladarlo aquí para crear una sombra de duda, generar, bueno, pues una información pues que de alguna manera es falsa y yo le pido que no lo vuelva a hacer. Se lo he pedido antes y lo ha vuelto a hacer a la siguiente intervención, entonces, y lo volverá a hacer entonces. Pues venga, pues muchas gracias. Es que no estoy creando una sombra de duda, al final estoy poniendo de manifiesto una falta de coherencia en cuanto a las facturas que me dice de la legislación anterior. Usted las votó a favor, usted ya estaba aquí cuando las votó a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Galindo. Yo por centrar y contestar un poco al señor Carpi de esa factura que había de la cita. Sí, yo por centrar un poco el tema, que a veces nos variamos y las personas que nos ven, yo creo que al final nos ha venido lo que estamos hablando, ¿no? Sí, por explicarle un poco, pues este año se tomó la fórmula de sacar una licitación pública, o sea, perdón, de hacer un contrato a una empresa externa, bueno, una asesoría externa, para que hicieran esa licitación de un evento que, como usted ya conoce también cuando ha estado, pues tiene su complejidad y dentro de los parámetros que teníamos establecidos en la casa o fórmulas que se habían utilizado en la anterior legislatura, por ejemplo, que se utilizan otras fórmulas, pues no cabían y se utilizó esta fórmula para hacer una licitación, contratar a una empresa externa que asesorara y hiciera ese servicio y que ahora mismo, en mi humilde opinión, si se quiere seguir teniendo aquí en Barbastro festejos taurinos, pues habría que morir un poco a seguir ese plan para evitar a lo mejor conflictos que hubo anteriormente y que crearon a veces problemas, ¿no? para poder sacarla. Era simplemente la explicación de esa factura que usted ha comentado y el resto de las facturas, como muy bien se ha dicho aquí, pues bueno, son facturas que en cierta manera hay varias de ellas que efectivamente, y hay un listado, por ejemplo, de todos los contratos que están pendientes de finalización. Tenemos un informe de los técnicos en qué situación están todos esos contratos y el que estamos haciendo verdadero hincapié y verdaderos esfuerzos para que se pongan al día y se establezcan. Y como se utiliza siempre esta fórmula, que a ninguno yo creo que nos agrada, ni cuando estemos gobernando ni estamos en oposición, que se deje encima de la mesa, o sea, un margen de sospecha sobre que se haga una ilegalidad, pues a veces, pues bueno, circunstancias que nos conllevan a tener estas facturas que llevamos a extrajudiciales, que somos el pleno soberano en aprobarlas para que esos suministradores que han hecho su trabajo puedan cobrar y a veces que por defectos de forma o por defectos que ha habido algún problema de contratación pues no se han podido realizar. Yo simplemente era por centrar un poco el tema. Sí, señor Carpi. Sí, por centrar de nuevo. Lo único que nos parecía de esa cuestión, que bueno, pues entendemos que la redacción se saque fuera de esta casa, pero sí que la cuantía parecía excesiva, dado que el contrato del que es objeto es prácticamente solo un 50% más o así de la redacción de los mismos, ¿no? Entonces sí que eso nos parecía llamativa la cifra. Únicamente era pues, que quizá a lo mejor informando más detenidamente de la cuestión, pues igual seguramente ya no hubiéramos tenido que llevar al Pleno esta cuestión y se hubieran solucionado las dudas, ¿no?, que pudieran surgir. Gracias, señor Carpi. Pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado el punto sexto del orden del día. Pasaremos al punto séptimo, expediente 1757/2021, solventar las discrepancias del informe de intervención y aprobar la relación contable de facturas número 217/2022 para la imputación del presupuesto general. Señora secretaria. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, solventar las discrepancias planteadas por parte del informe de la intervención del Ayuntamiento de Barbastro número 2022/360 de 24 de octubre de 2022. En segundo y último lugar, aprobar la relación contable número 217/2022 para la imputación al presupuesto general de 2022. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Vamos a votar a favor.
aun entendiendo que en el contrato del servicio de la luz este se podría haber planeado de una forma más eficiente, viendo que los precios energéticos iban aumentando. Al margen de esta cuestión, perdón, que es obligación del Ayuntamiento pagar estas facturas. Votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cáncer. Sí, nosotros vamos a votar a favor. En principio sí había un informe negativo por parte del interventor por dudas en la forma en que se había hecho la concesión, pero después esas dudas quedan subsanadas y las facturas creo que hay que pagarlas, entonces pues votaremos a favor. Gracias, señora Cáncer. Señor Campo. Sí, nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Gracias, señor Campo. Señora Morera. Pues por coherencia con la explicación dada en el punto 3 votaremos en contra. Gracias, señora Morera. Señora Payás. Puesto que, como ya se ha comentado, el suministro de energía eléctrica se ha visto incrementado por esa subida de la luz en el 2021 y en el 2022, y sumado a ello que la licitación del contrato de la luz se rige a través del sistema del precio indexado, por el cual es un poco el mercado el que fija el precio de la luz, y que la licitación pues, no se tuvo en cuenta esta adjudicación, ahora un poco lo que procede es solventar las discrepancias de ese informe de intervención para poder pues, pagar las facturas que se han generado a esta empresa comercializadora, con lo cual nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias, señora Payás. Señor Gracia. Bueno, nosotros vamos a votar en contra y lo vamos a hacer por las explicaciones que hemos dado en el punto 3, ya cuando hemos hablado de la modificación presupuestaria, de poner ese dinero a disposición para hacer ese gasto del suministro eléctrico. Ahora viene ya el reconocimiento de esas facturas. Entendemos, lógicamente, que se ha consumido, que hay que pagarlo, pero entendemos que ustedes tienen los votos suficientes y la responsabilidad de gobierno para asumir el pago. Y eso es la normalidad democrática de las cosas. Si nosotros hubiéramos hecho esa gestión, hubiéramos tratado de tomar una serie de medidas, como he explicado antes en el punto 3, para no llegar a ese punto. Y si hubiéramos llegado a ese punto, a pesar de las medidas tomadas y a pesar de todas las cuestiones, seríamos quien tendríamos la responsabilidad de asumir el pago. Eso es lo que es gobernar. Y eso creo que al contrario, lejos de lo que se plantea de que es actuar sin coherencia, al contrario, es toda la coherencia y toda la transparencia del mundo y toda la que se tiene que tener. Con lo cual nosotros, insisto, vamos a votar en contra. Gracias, señor Gracia. Señor Galindo. Sí, no, decir que nosotros asumimos totalmente la responsabilidad y, por supuesto, vamos a votar a favor, no podía ser de otra manera. Sí que explicarle, señora, es que no sé si lo he entendido muy bien, señora Cáncer, cuando ha dicho que en el informe había alguna duda sobre la concesión. No hay ninguna duda sobre la concesión. Esto se refiere, fue una licitación, hubo una mesa de contratación y ahí no hay ninguna duda. Luego sí que por la subida de los precios hay muchísimas facturas que al no haber partida presupuestaria no se pueden pagar. Se hace la incorporación de remanente de crédito para poder tener esa partida presupuestaria dotada con la suficiente cantidad o cuantía económica, y ahora se aprueban las facturas para su pago. Simplemente era aclarar ese punto. Gracias, señor Galindo. Si no hay ninguna intervención más, pasaríamos a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobado el punto 7º del orden del día. Pasaríamos al punto 8º. Expediente 5.647/2022. Toma de conocimiento de renuncia al cargo del concejal don Jesús Javier Garcés García. Señora secretaria. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, tomar conocimiento del escrito de renuncia de don Jesús Javier Garcés García, concejal del Ayuntamiento de Barbastro por el Grupo Municipal Partido Popular. En segundo y último lugar, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las credenciales del siguiente candidato en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo. Gracias, señora secretaria. Tal y como hemos comentado en la Junta de Portavoces, habría que votar la aceptación de la renuncia. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobada. Pasaríamos al punto 9º. Expediente 5.959/2022. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de la concejal de doña Raquel Salas Novales. Señora secretaria. Gracias. Visto el contenido del expediente, la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 2 de noviembre de 2022, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
En primer lugar, tomar conocimiento del escrito de renuncia de doña Raquel Salas Novales, concejal del Ayuntamiento de Barbastro por el Grupo Municipal Partido Popular. Y en segundo y último lugar, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las credenciales del siguiente candidato en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo. Gracias, señora secretaria. Igual que en el punto anterior, pasaríamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedaría aprobado el punto 9 del orden del día, último del punto. Damos concluido el punto. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.